Bien, vamos a empezar. Ahora vamos a empezar con números, ¿sí? Ahora vamos a tener una asociación, vamos a empezar hablando de los números reales, después vamos a descender a los naturales, los enteros, los racionales. Entonces vamos a empezar un poquito recordando lo que todos tenemos ya conocido sobre los números. Los naturales son los que usamos para contar, empiezan desde el 1. Y sabemos que podemos sumar y multiplicar. ¿Ya? Puedo sumar dos naturales, puedo multiplicar dos naturales. Pero después me puedo preguntar, ya que sé sumar, yo puedo sumar 11 más 3 y se queda el 14, pero después puedo preguntarme, o se han preguntado históricamente, ¿qué pasa si yo quiero saber cuánto tengo que sumar a 11 para que me dé 3? Ya que sé sumar, digo, bueno, ahora me planteo la ecuación. ¿Cuánto tengo que sumarle a 3 para que me dé 11? Es 8. Uno puede pensar un rato, puede saber si sabe restar, pero si cuánto tengo que sumarle a 11 para que me dé 3, dentro de los números naturales no lo puedo resolver así, porque va a dar un número negativo, ¿no? Entonces, así aparecen los números enteros. Entonces, en los enteros también puedo sumar y multiplicar. Ahora tengo el 0, tengo los negativos, pero uno se pregunta, bueno, ya que puedo multiplicar, ¿por cuánto tengo que multiplicar al 2 para que me dé 3? Entonces ahí tampoco ya los enteros no me alcanzan y aparecen los racionales, en este caso el 3 medios sería. Entonces una vez que tengo los racionales, digo, ya está todo. No, ahora si multiplico un número por sí mismo, por ejemplo, ¿por cuánto tengo que... ¿Qué número X satisface cuando lo multiplico por sí mismo me da 2? Ese número no es racional. Ya vamos a ver todo eso, pero ahí aparecen los irracionales. Y bueno, ahora que sé multiplicar números, sé saber lo que se llama la raíz cuadrada, que incorporé los irracionales, uno dice, bueno, ¿por cuánto tengo que multiplicar tengo un número por sí mismo para que me dé -1, o para que sea solución de esta ecuación? ¿Qué número tiene que tener? Y en los reales ya no hay solución, tengo que ir a los complejos. Todos esos números vamos a ver en este curso. Vamos a ver un poco la definición y fundamentos, es casi filosófica la clase de hoy y algunas de las que vienen, ¿sí? Porque ustedes ya saben operar con números, saben calcular con la calculadora raíces cuadradas y demás, pero como los conjuntos numéricos surgen ante la necesidad de solucionar ecuaciones con las operaciones que tenemos, esas operaciones las vamos a llamar operaciones fundamentales, entonces los vamos a estudiar como lo que se llaman estructuras algebraicas. Esto es, vamos a considerar los conjuntos juntos con las operaciones y el orden, ¿no?, de menor o igual que tenemos. Entonces, esto es la introducción a la clase de hoy. Entonces, yo voy a ir escribiendo algunas de estas cosas en el pizarrón para que las tengamos, porque estos son los axiomas de los números reales. Entonces, fíjense lo que dice acá. Vamos, si quieren podemos pensar por un rato, que yo no conozco los números reales, pero hay un conjunto R, un conjunto que se llama R, parece que esta no se va a ver bien. Una operación, que la vamos a simbolizar con este símbolo, otra operación, y dos elementos del conjunto. O sea, de entrada sabemos que R tiene dos elementos, uno que se llama 0 y uno que se llama 1. Y tiene dos operaciones. Esto es casi como un juego. Los matemáticos dijeron, nosotros hacemos estas cuentas, pero queremos formalizar, a ver si no nos estamos olvidando de nada, si no estamos teniendo errores de razonamiento. Y entonces dijeron, ¿qué es lo mínimo que tengo que pedirle a este conjunto para saber que a partir de ahí puedo construir todos los números? Está todo y toda el álgebra que hacemos. Entonces, fíjense, yo tengo un conjunto al que llamo R, dos operaciones, todavía no sé nada de esas operaciones, y dos elementos que se llaman elementos destacados, son el 0 y el 1. Entonces, ¿qué cumplen? El primer axioma dice que el 1 y el 0 son dos elementos y son distintos. No son el mismo, por las dudas. Y lo que sigue son las propiedades de lo que llamamos suma.
La primera es la asociatividad, la voy a escribir brevemente. Que si sumo x más y y después le sumo z, es lo mismo que hacer x y sumarle y más z. Donde x y z representan elementos de los reales, que por ahora tiene dos elementos nada más. Estoy escribiendo muy grande, no me van a entrar todas después. Bien, la tercera es la conmutativa. Sumar x más y es lo mismo que hacer y más x. La cuarta es la que dice que el 0, este elemento, es el neutro de la suma. Entonces, voy a repasar un poquito. Si tengo este conjunto con esta operación, quiere decir que si yo tomo dos elementos de ese conjunto y le aplico la suma, me da algo que está en el conjunto. Eso quiere decir, lo voy a escribir un poquito, que más, fíjense, es una función de R por R a valores en R. Eso, muchos van a lo mejor alguien leyó un libro o escuchó que el más, la suma es una operación cerrada en los reales. Y quiere decir que tomo dos numeritos, x, y tengo la operación más, y me sale x más y este elemento también está en el conjunto R. Entonces tengo un conjunto R con la operación que se llama más o suma, y quiere decir que tomo dos números y me da otra cosa del mismo conjunto. Bueno, lo que me dice el axioma R4 es que el elemento que llamamos 0 es el neutro de la suma. Es decir, que x más 0 es igual a x. De que el 0, si lo aplico con la operación suma, me da el x. Está bueno que esto es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero en principio es un ejercicio de abstracción. Como sabemos que es conmutativa, también 0 más x da igual a x. Esto es casi como un juego básico de, imagínense que agarran el chat GPT y le quieren enseñar los reales. Escriben estos axiomas y le dicen, bueno, a partir de ahora podés operar, y a partir de esto podés construir todo. El R5, en el quinto axioma, dice que si tomo un X en R, cualquiera sea, existe un Y, tal que X más Y es igual a 0, y como es conmutativa es el I más X. Eso es lo que se llama es la existencia del inverso aditivo. Existe uno, o sea, si yo te doy un número, por ejemplo, el que llamo 1, existe 1, después le vamos a poner un nombre, lo vamos a llamar menos 1, que si lo sumo me da 0. ¿Estamos? Los describí todas las que están ahí. Entonces tengo esas como que si fueran las reglas del juego. Siguiente, tengo también el producto. Quiero ver qué se ve en la cámara. Tengo también el producto. ¿Qué propiedades tiene el producto? La misma, asociativa. La voy a escribir acá. Vamos a hacerla de este color. Asociativa del producto. Es la R6. Vamos a hacerla acá. R6. X por Y por Z es igual a X por Y por Z. La R7 es la conmutativa del producto. X por Y es igual a Y por X. La R8 es el elemento destacado que se llama 1, es el neutro de la multiplicación. Multiplicar por 1 me da lo mismo que no hacer nada. La R9 es la existencia del inverso aditivo. Del inverso multiplicativo, perdón. Dice que dado un X en R, distinto de 0, ¿sí? Esto apareció, recuerden que esto no es que los primeros humanos, los griegos, dijeron, a ver, ¿qué serán los números? No, ya sabían contar, ya sabían intercambiar sacos de sal para pagarse porque no existía el dinero, lo que sea, o en algún momento existió el dinero, esto sabían contar y todo, pero dicen, bueno, por 0 es muy difícil, no se puede dividir, entonces decía,
Si el x es un número es 0 con el 0 voy a tener problemas. Ahora vamos a ver dentro de un ratito que efectivamente no podríamos hacer estas operaciones y permitir que el 0 tenga inverso. Entonces existe un i, o vamos a llamar, sí, un i, no es el mismo de arriba, existe un elemento del conjunto R tal que x por i me da el neutro ahora de la multiplicación. No 0 sino 1. Y como es conmutativa también x por i. Y la R10 es la que conecta las dos operaciones. Entonces uno se preguntaría, bueno, hasta acá, la suma y la multiplicación son dos operaciones parecidas. Son conmutativas, son asociativas, tienen un neutro, tienen un inverso. Entonces uno dice, ¿cómo están conectadas la suma y la multiplicación? ¿Por qué multiplicar con estas definiciones va a ser lo que nosotros tenemos en mente? Que si hago 2 más 2 más 2 es 3 por 2. Hasta acá eso no se ve, pero eso sale como consecuencia de la distributiva. Voy a pedir que cuando x lo multiplique por i más z, es x por i más x por z. Esa es la distributiva. Entonces, estas son todas las reglas del juego que tenemos ahora. Y ahora vamos a empezar a probar, a demostrar a partir de estas reglas del juego, que son solo 10, todas las cosas que ustedes saben. Vamos a probar algunas, otras van a quedar para que ustedes prueben en la práctica como un ejercicio de demostrar a partir de estas 10 reglas del juego. Pero a partir de estas 10 reglas del juego vamos a ir demostrando nuevas cosas y esas ya entran a la caja de herramientas, las puedo ir usando. No tengo que siempre hacer todo con estas 10 nomás, porque si no voy a ser muy cansado. Entonces me voy a sentar un poquito porque voy a tener que escribir ahora sí en la tableta. Entonces, el primer teorema dice que si x es un número real, o sea, un elemento de ese conjunto, el inverso aditivo de x es único. Hasta acá, lo que dice es, ¿dónde está? La R3, no, la R5. Si x es un elemento del conjunto, existe uno que sumado me da 0. Ese es el que llamamos inverso aditivo. Entonces, el teorema que vamos a demostrar ahora dice, ese es único, no hay dos. Por eso le vamos a poner un nombre. Lo vamos a poder simbolizar de una forma. Es una función, va a ser una función el inverso aditivo. Da un elemento, te dice el inverso aditivo es este. Hay uno solo. Entonces, fíjense cómo se demuestra esto. Las voy a hacer a todas las demostraciones, las vamos a ir haciendo juntos. Esto se demuestra así. Entonces, sea x en R, y sean y, z inversos aditivos de x. ¿Se ve esa letra? Está un poco gruesa la... Voy a hacer letra más grande. ¿Esto qué quiere decir por la definición de inverso aditivo? Que x más y es igual a y más x y es 0. Vamos a poner así luego. Y también x más z igual a z más x y es igual a 0. Y yo a partir de esto y de estas 10 reglas del juego tengo que llegar a que y igual a z. A eso quiero llegar. Para decir que el inverso es único. Que si vos te encontraste dos, por ejemplo, si yo les pedí que encuentren el inverso aditivo y dos compañeros de este curso encontraron dos diferentes, uno de los dos se equivocó o los dos. Pero no pueden dar distinto. Es un juego, ya sabemos lo que es el inverso aditivo. Bueno, pero borro esto de acá. A eso quiero llegar. Entonces fíjense lo siguiente. Empiezo con i. Acá está. Esto a ustedes, si yo les digo que lo hagan, a algunos se les puede llegar a ocurrir en un ratito y a otros les puede llevar una semana, pero se les puede ocurrir. Pero es acostumbrarse a jugar con estas reglas. Fíjense lo que vamos a hacer. El i es uno de los inversos aditivos. Entonces digo, i es igual a i más 0. ¿Qué regla usé acá? La R4, que es la que el 0 es el neutro.
Vamos a poner acá, R4. Ahora, el 0 lo voy a escribir, voy a hacer entrar en el juego el Z. Entonces voy a escribir Y más X más Z. ¿Está bien? ¿Ahí qué usé? ¿Qué R? ¿Qué regla? No, bueno, ahí usé esto de acá arriba. Z inverso aditivo de X. Ahora voy a usar la asociativa para que el Y se vaya con el X. ¿Cuál es la regla asociativa? La R2. ¿Y ahora cuánto vale Y más X? 0. O sea que esto es 0 más Z. Acá usé que Y es inverso aditivo de X. ¿Y 0 más Z? Z por la regla 4 de nuevo. O sea que empecé con Y igual a Z. Un truco, es un juego realmente. Tengo estas reglas y probé que el inverso aditivo es único. Sí. Porque me perdí. X más Z, ¿lo agarraste de allá arriba? Sí, de acá. ¿De la segunda parte? De acá. Ahí. Y el Y más X estaba acá. Ese. Entonces yo parto de que Y y Z son inversos aditivos de X. Y ahora empiezo con Y y termino con Z en una cadena de igualdades. Por lo tanto, Y es Z. Entonces, fíjense un pequeño detalle sutil. Yo no dije sean Y y Z dos inversos aditivos, porque no son dos. Al final eran uno. Son dos letras que representan inverso aditivo de X. Y al final son la misma. Entonces, no, es un detalle que uno a veces lo escribe y no está mal, no pasa nada. Pero muchas veces en matemática uno quiere demostrar o encuentra que algo es lo mismo, entonces dice sean Y y Z, no dice dos cosas. Sean Y y Z que cumplen tal cosa. Entonces son el mismo. Entonces ahora que sé que es único, le voy a poner un nombre. Ahora que sé que el inverso aditivo de un X es siempre uno solo y no hay dos, le voy a poner un nombre. Lo voy a llamar menos X. Recién ahora introduzco eso. Entonces, de ahora en adelante puedo usar tranquilo el inverso aditivo y no decir sea Y el inverso aditivo de X. Digo, menos X, chao. Entonces, acá, este Y lo llamo menos X. Eso es lo que están todos acostumbrados, ¿no? El inverso aditivo de 2 es el menos 2. Hay uno solo. Por eso le puedo poner nombre. ¿Se entiende eso? ¿Por qué le puedo poner nombre? Antes no podía. Porque si no tenía que decir, sea menos X un elemento del conjunto de los inversos aditivos de X. No, ahí no solo. Entonces menos X. ¿Y cómo es? Ahora es una función. Fíjense. Uno puede decirlo así, a ver si... Menos... Menos... es una función de R en R, tal que a cada X le asigna menos X. Sí. Es una función, es el inverso aditivo. Dame un número, yo te puedo hacer una cajita que sea el menos y que entre un X y salga el menos X. En computación, en programación, esto se llama un operador unario. Porque no toma dos números y los suma y me da otro, sino que toma un número y me da otro. Es un operador unario, no binario. Es una sutileza, no pasa nada. Bien. Y ahora fíjense, esto también es un teorema. Es uno de los ejercicios de la práctica que lo estamos haciendo ahora. ¿Qué dice esto? Si A es un número real, menos 1 por A es menos A. ¿Qué está diciendo esto? Ustedes ya lo saben a eso como una regla de cálculo. Pero lo que está diciendo en palabras es que el inverso aditivo de 1 multiplicado por un número real es el inverso aditivo de ese número real. ¿No?
con estas reglas y este lenguaje, lo que dice acá es que menos 1, ¿qué quiere decir menos 1? Inverso aditivo de 1. ¿Qué quiere decir A? Un número real. ¿Y qué quiere decir menos A? El inverso aditivo de ese número real A. Entonces esto quiere decir el inverso aditivo de 1 por A es el inverso aditivo de A. Todavía no estoy hablando del inverso multiplicativo, ¿no? El inverso aditivo, para hablar menos, se va a llamar opuesto. Vamos a poner un nombre. Para no decir inverso aditivo tantas veces, lo vamos a llamar opuesto. Entonces esto se puede decir el opuesto de 1 por A es el opuesto de A. Eso es lo que quiere decir. Lo vamos a demostrar a partir de estos axiomas de recién. Entonces, fíjense que estoy diciendo el inverso aditivo, el opuesto. ¿Por qué puedo decir el opuesto y no tengo que decir un opuesto? Porque es único. De nuevo. Bien, no me quiero poner tan pesado. Pero bien, entonces, fíjense una cosa, tenemos que demostrar esto. ¿Qué querrá decir demostrar eso? Tengo que demostrar lo que está en palabras ahí, que el opuesto de 1 por A es el opuesto de A. Lo voy a escribir de nuevo, pero así. El opuesto de A es el opuesto de 1 por A. O lo voy a escribir de nuevo. El opuesto de A es menos 1 por A. Lo estoy escribiendo para que me caiga la ficha de qué es lo que tengo que demostrar. ¿El opuesto de A qué es? Es el número que sumado a A me da 0. Entonces, yo tengo que demostrar que esta fórmula es el número que sumado a A, el número que sumado a A da 0. Entonces, lo voy a escribir. Demostrar esto es demostrar que menos 1 por A sumado a A da 0. ¿Está bien? Lo escribí varias veces para que nos caiga la ficha. Entonces, bueno, veamos. Vamos a hacer menos 1 por A más A. Tengo que ver que es igual a 0 usando estas fórmulas de acá. Menos 1 lo que yo sé es que es el opuesto de 1, o el inverso aditivo de 1. Tengo que hacer aparecer el 1 para después sumar el menos 1 con el 1 y que me dé 0. ¿Está? Pero entonces, para hacer aparecer el 1, voy a usar que el 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces digo, menos 1 por A más 1 por A. Ahí lo que hice fue, el A que está segundo, este de acá, es lo mismo que 1 por A. Entonces lo que usé acá es la R8. ¿Y ahora qué tengo que usar para juntar el menos 1 con el 1? La 10, que es la distributiva. Que uno está acostumbrado a usarla de acá para allá, como decir, tengo una multiplicación y la separo y me da aquello, pero esta es una igualdad que me dice que también es cierto que si tengo un mismo número multiplicado por otro más el mismo número por otro más, los puedo juntar. Es lo mismo que el X,
por I más C. O sea, la distributiva también es sacar factor común. El X lo saco de factor común. Entonces, acá voy a sacar de factor común el A, y me queda menos 1 más 1. Y eso es 0 por A. ¿Y 0 por A cuánto es? 0, pero no está en ninguna de todas esas reglas. Eso lo tenemos que deducir. Lo vamos a deducir en 2 diapositivas más adelante. ¿Sí? Me equivoqué al armar esta diapositiva, puse esta demostración acá, pero quería ver que el 0 por A va a dar 0. Quedémonos tranquilos que todo lo que saben es cierto, pero a partir de estas reglas de juego todavía no queda claro que 0 por A sea 0. Porque el 0, ¿qué es? Es el elemento neutro de la suma, y el 1 es el elemento neutro de la multiplicación de estas operaciones que están aquí. Entonces, 0 por A igual a 0, pero vamos a hacer acá un signo de admiración que nos falta demostrar eso. Y acá me preguntaba cuál es el opuesto del 0. Vamos a dejar esta pregunta para dentro de un ratito. Por las dudas que me falte algo a demostrar, que no esté ordenado. Una cosa importante es, ahí yo dejé algo que tengo que demostrar después. Pero si cuando demuestro eso, uso que menos A es menos 1 por A, no puedo, porque entro como en un círculo. Como que tiene que ir en orden las cosas. A veces uno cambia el orden y dice esto lo hago después, pero no puedo usar A para demostrar B y después usar B para demostrar A. Si no entro en un círculo, ¿y dónde empieza? Bien, ahora dice este otro teorema, si X es un número real distinto de 0, tiene inverso multiplicativo, lo que quiero ver es que es único. Y hay que hacer algo similar a lo de recién. Vamos a hacerlo juntos de nuevo. Sí. Sí. Demostrar que menos 1 por A es menos A es lo mismo que demostrar que el opuesto de A es menos 1 por A. Eso es lo mismo en palabras. Estas dos cosas son lo mismo, ¿está bien? ¿Y qué es el opuesto? Es el número que sumado a A da 0. ¿Sí? Entonces, si yo muestro que menos 1 por A, este número, sumado a A, me da 0, quiere decir que este número es el opuesto de A. Gracias por tu pregunta, porque seguro que muchos se perdieron en el camino y no se animaron a preguntar. ¿Está? Sí. Que A más C es igual A igual a B, A más C igual a... Entiendo lo que vos decís, pero está buena tu pregunta también. Fíjate una cosa. Nosotros demostramos ya que el inverso aditivo de X es único, ¿no? Entonces, si yo demuestro que esto más esto es 0, eso quiere decir que este número es el inverso aditivo de A. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque la definición de inverso aditivo es el número que sumado me da 0. Ahora, lo que vos decís es que si yo sé que, esto no, que si A, por ejemplo, que si C igual a B, entonces A más C es igual a A más B. Por ejemplo, ¿algo así estabas pensando? Entonces la igualdad se mantiene. Bueno, esto es obvio pero no tanto. Pero C y B son el mismo número, solo que están representados por 2 letras. O sea, será A más C y A más B es lo mismo porque es el mismo número. Claro. Nosotros partimos de que A... bueno, ok. Nosotros demostramos que, así, menos 1 por A más A igual a 0. ¿Sí? Eso demostramos en la última línea de la diapositiva anterior, acá. Menos 1 por A más A igual a 0. Entonces ahora digo, yo sé que existe vamos a escribir más chiquito, un único elemento de R que cumple
vamos a escribirlo en palabras, que sumado a A da 0. Se llama opuesto de A y lo denotamos con menos A. Sé que existe un único porque lo demostramos. Sí, eso- Entonces, claro, entonces, menos 1 por A es el opuesto de A. Porque sumado a A dio 0. ¿Está? En símbolos, menos 1 por A es menos A. No es obvio esto, está bien que tengan estas dudas, y si uno no tiene la duda también está bien. Hay cosas que le resultan más naturales a unos que a otros. Sí. Entonces, sumar, o sea, yo pensaba sumar a, no sé si lo que dijo compañero, Dale. sumar a bien. Sí. Eso no alcanzaría para demostrar. Pero A con A, y eso son opuestos de A 0, y el A ver. otro quedaría menos 1 por A, más A. Entonces, Ok, vos lo que decís es sumar a cada miembro de esto. Claro, pero vos estás empezando, estás como verificando que algo es cierto, como cuando uno hace la verificación, pero vos tenés que llegar a eso, no partir de eso. Está bien tu pregunta porque es la manera que uno muchas veces hace las demostraciones, las hace al revés. Pero uno dice, yo quiero demostrar que esto es cierto. Ahora, si esto es cierto, yo termino demostrando eso, pero no, yo quiero partir de acá y llegar ahí. No, perdón, yo quería demostrar esto. Estas dos cosas son iguales, gracias a lo que vos decís, puedo sumar A a los dos lados y me queda lo mismo, o sumar menos A. El tema es que yo quería, primero tuve que demostrar que esto es 0. Es como el camino al revés. Estas son las más difíciles porque como que son las más obvias. Fíjense, vamos a hacer ahora la de que el inverso multiplicativo es único. Entonces después le podemos poner un nombre, lo vamos a llamar recíproco, y le vamos a poner un símbolo. Entonces quiero demostrar que el inverso multiplicativo es único. Vamos a hacer igual que recién. Voy a poner la virome. Voy a decir así, sea x en R, o sea, un número distinto del 0. El 0 hasta ahora es el elemento neutro de la suma. Y voy a decir sean y, z, inversos multiplicativos de x. Voy a hacer el mismo razonamiento pero con la multiplicación. Y quiero demostrar que y igual a z. Entonces escribo y igual. ¿Y qué hice hoy con el i? Vamos a buscar acá. Acá era. Al i le sumé 0. Y después ese 0 lo escribí como x más z. Para que el i con el x se simplifiquen y me quede el z. ¿Está? Pero eso era con la suma, ahora lo tengo que hacer con la multiplicación. Entonces, antes de hacerlo, vamos a escribir qué quiere decir que y y z son inversos multiplicativos de x. Quiere decir que x por y es igual a y por x, por la conmutativa, y es igual al neutro de la multiplicación, que es el 1. Y también x por z igual a z por x igual a 1. Entonces ahora digo y es igual a, hoy habíamos sumado 0, ahora voy a multiplicar por 1. ¿Qué propiedad usé acá? La R8, no se ve el violeta tanto, R8. El 1 es el neutro de la multiplicación. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a escribir el 1, quiero que aparezca el z. Como
X por Z, voy a usar esto de acá. X por Z. ¿Y ahora qué voy a usar para que el X quede pegado al Y y después me dé 1? La asociativa de la multiplicación. Y por X por Z. ¿Y ahora? Y por X es igual a 1. Sí, exacto. Todo esto me queda 1 por Z, porque este Y por X está acá. Y 1 por Z es Z por la propiedad R8 de nuevo. Entonces demostramos que Y es igual a Z. Y ya está. Eso es que el inverso multiplicativo de X es único. Siempre que sea distinto de 0, que es para los que sabemos que existe. Y entonces, como es único, le vamos a poner un nombre más corto, porque lo vamos a usar mucho, que se va a llamar recíproco. El opuesto era el inverso aditivo, el recíproco es el inverso multiplicativo, y lo vamos a denotar como X superíndice menos 1. Por ahora es una anotación, sí. Sí, tiene que ver con eso, exacto. No, sale de la potencia. Pero se usa esa notación porque es consistente, para ponerle un nombre. Si no, uno podría decir R de X. Si, bueno, de ahora en adelante escribo R de X por el recíproco de X, y a este numerito lo podría llamar O de X. El opuesto de X. Pero, ¿para qué voy a poner una notación nueva que no es práctica ni cómoda y no va con el sentido común? Lo vamos a dejar así. Acuérdense que nos falta ver que algo por 0 me da 0. Y no está acá, en ningún lado. Lo vamos a hacer ahora. A ver, vamos a volver atrás. Ahora, ¿cuál será el menos 0? Esa es la pregunta. Ya saben ustedes cuál es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el opuesto de 0? El inverso aditivo del 0. El 0. ¿No? Entonces, tengo que demostrar que el inverso aditivo del 0 es 0. Ya sabemos la respuesta, eso está bueno. Entonces sé lo que tengo que demostrar, pero tengo que hacer el camino correcto. Entonces, acá está puesto como pregunta, y decimos, si quieren lo ponemos así, teorema, el inverso aditivo del 0 es el 0. Demostración. Acá demo no quiere decir que es como los jueguitos que te doy una demo gratis que es limitada, no, tenemos demostración. ¿Qué tengo que demostrar? Que el inverso aditivo del 0 es el 0. Tengo que demostrar que menos 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Y es cierto eso? ¿Por qué? A ver. Porque yo lo que sé es que el 0 es el neutro de la suma, o sea que esto en realidad es menos 0. Sí. O sea, un número más opuesto es 0. Pero yo todavía no sé que este es este es el opuesto de 0, sí. A ver. Ajá, entonces me enredé. ¿Cómo es? Tengo que demostrar, a ver, lo voy a escribir porque estoy confundido. Tenemos que demostrar que 0 es el opuesto de 0.
Era más fácil todavía de lo que escribí ahí. O sea, decir que 0 es... a ver, voy a escribir acá. X, si yo te digo que X es el opuesto de Y. ¿No? ¿Qué quiere decir eso en símbolos? Que X más Y es 0. ¿Sí? O sea, demostrar que 0 es el opuesto de 0 es lo mismo que demostrar que 0 más 0 es 0. No aparece el menos acá. Es el número que sumado a 0 me da 0. ¿Se ve o están confundidos? ¿Eh? Entonces, pero esto es cierto ¿por qué? Por la propiedad 4. Con X igual a 0, porque X es un elemento de R. Estoy pensando, no, R así no. R4 con X igual a 0. Entonces, esta R4 vale para todo X en el conjunto de R, en particular vale para el 0. Entonces, si acá pongo 0 más 0 me da 0. Sí. No, no lo partí de eso. Tengo que demostrar eso. Bien. Yo tengo que demostrar, miren acá. Hoy yo tenía que demostrar que el opuesto de A era menos 1 más A. Demostrar que el opuesto de A es menos 1 más A es demostrar que A más, perdón, menos 1 por A. A más menos 1 por A es 0. ¿Está? Entonces, demostrar, voy a decir de nuevo, demostrar que el opuesto de un número es algo, es lo mismo que demostrar que si se lo sumo me da 0. Entonces, en palabras, acá yo tengo que demostrar que el opuesto de 0 es 0. Vamos a escribirlo así acá. Es decir, el opuesto de 0 es 0. Entonces, ¿qué es el opuesto de un número en abstracto? Es el número tal que si se lo sumo me da 0. El único posible. Entonces, demostrar que 0 es el opuesto de 0, es decir, que 0 sumado a 0 me da 0. Y ahora, claro, pero esto es cierto, por la R4. Vamos a hacerlo ahora con el recíproco de 1. Vamos a dejar un poquito más limpio. Ahí. A ver, acá está, pará. Me parece, perdón. No hace falta, no hace falta. Era como una pregunta independiente, pero me acordé de... Primero se tiene que hacer la demostración de menos 1 por... o sea, que el opuesto de A... Es menos 1 por A, no, esa no es primero, esa no, esta se puede hacer. No, esta se puede hacer sola, acá. Tenemos que haber hecho esta primero. No importa, estas dos no dependen una de la otra, no. Sí. Ahora le voy a dar la definición de resta, todavía no llegué. ¿Cómo? No, acá todavía no estoy restando, ¿no? La resta no existe como operación acá. Ni la división. Las voy a definir en un ratito. Claro, pero para la resta tenés que tener la de opuesto y a lo mejor tenés que saber que menos 0 es 0. No. Porque el menos 3 es negativo y el opuesto del menos 3 es el 3. A ver, vamos a hacer... La ficha les va a ir cayendo, no importa si no les caen todas hoy. Por ejemplo, ¿cuál les parece que es el inverso multiplicativo del 1? Eso que dice ahí es 1 a la menos 1, quiere decir inverso multiplicativo del 1. ¿Cuál les parece que es? El mismo 1, ¿no es cierto? Entonces, teorema. 1 a la menos 1 es el 1. Es decir,
el recíproco de 1 es 1. ¿Cuál es el recíproco de x? Es el inverso multiplicativo, es el número que multiplicado por x me da 1. Entonces vamos a escribirlo acá en palabras de nuevo, demo. 1 a la menos 1 es el número que multiplicado por ¿cuánto da 1? Uno da 1. ¿Está bien? ¿Qué es i? Este i que ahora vamos a llamar, este i, el que multiplicado por x da 1, se llama x a la menos 1. Entonces, el recíproco de un número es el número que, vamos a ponerle nombre porque si no todos son números. El recíproco de un número x es el número que multiplicado por x da 1. El recíproco de un número a es el número que multiplicado por a da 1. El recíproco de un número gamma es el número que multiplicado por gamma da 1. El recíproco del número 1 es el número que multiplicado por 1 da 1. ¿Sí? Entonces eso es lo que escribí. 1 a la menos 1 es el número que multiplicado por 1 da 1. ¿Está bueno ver? Lo dije con x, con a, con gamma, entonces me cayó la ficha con 1. 1 a la menos 1, el recíproco, es el número que multiplicado por 1 da 1. Pero 1 por 1 es igual a 1. ¿Por qué propiedad? La del neutro, que es la R8. Por R8. Luego, 1 a la menos 1 es 1. Es casi un trabalenguas. El número, porque, sí. Independientemente de la variable que tome, digamos, si vos aplicás la regla, siempre te va a dar igual. Claro. Entonces, si vuelvo a la del menos 0 igual a 0, ¿qué es el opuesto del número x? El número que sumado a x me da 0. ¿Qué es el opuesto de un número gamma? El número que sumado a gamma me da 0. ¿Qué es el opuesto de 0? El número que sumado a 0 da 0. Pero 0 más 0 igual a 0, por lo tanto, el 0 es el opuesto de 0. Que a veces en palabras es más fácil que en símbolos, pero es hasta que uno se acostumbre. Fíjense que hasta yo me equivoqué. Me equivoco bastante en la vida. Bien, en matemática, cuando uno tiene un conjunto con dos elementos destacados como esto, y dos operaciones que cumplen estos 10 axiomas, se dice que es un cuerpo. Es un nombre que se le da en matemática a la estructura. Si uno tuviera, por ejemplo, solo la suma, solo lo que está en negro, tendría lo que se llama un grupo. Si tuviera solo lo que está en negro, pero sin la R5, tendría un semigrupo. Estas son lo que se llaman estructuras algebraicas en matemática. En álgebra 2, los que hagan matemática lo van a ver, pero para que sepan que tienen nombre esa cosa. Está el semigrupo, el grupo, pero la asociativa siempre está. Esa es como la más importante. Sí. La multiplicación que deduce a partir de la suma es una operación. Son dos operaciones distintas. Lo único que sabemos es que cumplen la distributiva. No se define a partir de la suma. Son dos operaciones y cumplen la distributiva. Después vamos a ver por qué es lo que uno comúnmente piensa. Hacer 3 por x es x más x más x. ¿Estamos bien? Entonces esto es casi como una anécdota. Se llama cuerpo, un conjunto con dos operaciones, con dos elementos destacados que cumple todo. Necesariamente tiene más elementos. El 1 más 1 es un nuevo número que no es el 1, porque si no, el 1 tendría que ser igual a 0 y demás. Este 1 distinto de 0 me asegura de que haya 1. ¿Cómo? ¿Qué quiere? Por lo menos 2. Por lo menos 2.
Pero va a tener infinitos, porque si fíjense, esa es una buena. Tenemos, hasta ahora el R sabemos que tiene dos números, dos elementos, el 0 y el 1, y tengo dos operaciones, que es la suma y la multiplicación. Entonces ahora puedo decir, bueno, tengo si hago 1 más 1, me da un número, otro elemento de R, porque estoy suponiendo que estas son operaciones que me dan resultado. A ese número lo llamo X. Y entonces la pregunta, ¿puede ser ese X igual al 0? ¿O puede ser ese X igual al 1? Vamos a responder que no es ni el 0 ni el 1, por lo tanto sabemos que tenemos un número más. Lo vamos a denotar por el número 2. Vamos a usar el 2. Entonces, uno podría haber dicho, acá en vez de 0 y 1, poner una O y una I, para que parezcan el 0 y el 1. Entonces, no pensemos que son el 0 y el 1 nuestro. Entonces, en abstracto, yo tengo un conjunto que tiene dos elementos y con todas estas propiedades. Entonces ahora digo, bueno, como el 1 es distinto de 0, cuando yo haga 1 más 1, no me va a dar lo mismo que el 0, ni me va a dar lo mismo que el 1. A ver si me sale esto, porque me metí en algo, estoy improvisando. O por ejemplo, yo sé que el 1 tiene un inverso multiplicativo que se llama menos 1. Vamos a dejar estas preguntas pendientes y vamos a hacer... Sí. ¿Vos decís, a ver, que este número X no es... El segundo 1, la 1 más, no está sumando ni el inverso ni el neutro, entonces... Claro, eso no puede ser... A ver, ¿por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser como es? Yo no sé qué es... el 1 ese es el inverso multiplicativo, ¿no? No sé si no es el inverso de X. Podría ser el inverso. Fíjense que nosotros vimos que el 1 es el inverso multiplicativo del 1. A ver, si fuera 0, déjenme pensar, chicos. Ya sabéis que... déjenme hagamos esta primero, porque esta es como una herramienta, este es el bloque básico. Fíjense lo que dice este teorema. Y con esto después hacemos un pequeño recreo. Fíjense lo que dice este teorema. Si tengo dos números reales, x y en R, entonces, si los multiplico y me da 0, uno de los dos tiene que ser el 0. Entonces, esto es algo que seguramente ustedes usaron en algún problema cuando resolvían en el ingreso o en algún lado. Si multiplico dos expresiones ahora, que dan como resultado un número real, y me da 0, entonces alguna de esas dos tiene que ser 0. Pueden ser las dos. X igual a 0 o Y igual a 0. No, a veces uno tiene una fórmula con un montón de cosas y otra con un montón de cosas y sabe que esta multiplicación da 0. Entonces dice, bueno, entonces el primer paréntesis es 0 o el segundo es 0. Eso es lo que uno usa usualmente. Y al revés también. Acá dice sí, solo sí. Eso quiere decir que si X es 0 o Y es 0, entonces cuando lo multiplico me da 0. 0 eso lo que está diciendo es, acá hay un sí, solo sí. La flecha para allá, X igual a 0 o Y igual a 0 implica que X por Y igual a 0, lo que me está diciendo es que 0 por algo es siempre 0.
Entonces vamos a demostrarlo y después seguimos, ahora vamos a poder usar esto para otras cosas. Entonces vamos a demostrar, vamos a demostrar la vuelta. ¿Se entiende cuando yo pongo esa flechita que estoy demostrando de derecha a izquierda? Entonces, sean X, Y en R, y supongamos que X es igual a Z. ¿Y qué tengo que demostrar? Que X por Y es 0. Si X es igual a 0, X por Y es 0 por Y. Y ahora tengo que llegar a que esto es 0. Usando estas propiedades. ¿Cómo se hacía esto? Cuando nosotros fija 0 por A, decimos por otro. Sí. Ahí hacía 0 más 0 igual a 0, Ah, ahí está. O sea, gracias. Así. Bueno, ahí que usé. Me salvaste. Me salvaste porque ya no me acordaba. Ahí usé que 0 más 0 es igual a 0. O sea, usé la R4 con X igual a 0. ¿Y ahora qué voy a usar? La distributiva. 0 por Y. Ah, está bien. Más 0 por Y. ¿Está bien? Es decir, 0 por Y es igual a 0 por Y más 0 por Y. O sea que tengo un número. Este es un número que es este más este. Si llamo Z a 0 por Y, entonces Z es igual a Z más Z. ¿Está bien? Pero si Z es igual a Z más Z, ahora voy a sumar a ambos lados el inverso, el opuesto de Z. El inverso de la aditivo de Z. ¿Ven lo que dice ahí? Tengo que este número es igual a este. Yo quiero llegar a que Z es 0. Entonces lo que hago es sumar el opuesto de Z, lo que hacen ustedes, pasar de términos, pasar restando de alguna manera. Pero no existe la resta todavía, entonces sumo el opuesto. ¿Qué me da esto de acá de la izquierda? 0 por la R5. Porque estoy usando el opuesto, o la definición de opuesto que ya tenemos. Entonces esto es 0. Y del otro lado, yo tengo que sumar el Z con el menos Z, entonces todavía tengo que usar la asociativa. Pero ¿cómo no? Entonces, acá estoy usando la R5. R5. Ahí. Acá usé, ¿cuál usé acá? La asociativa que es la R2. ¿Sí? Que ahora, ¿qué es lo que está acá entre paréntesis? Eso es 0 por la propiedad de R5 de nuevo. ¿Sí? Y ahora, Z
y 0. Y de la derecha, z más 0 igual a z, estoy usando la R4. Queda un poquito apretado. Y esta es 0. Entonces lo que demostramos es que 0 por i es 0. Es lo mismo que decir. Se puede hacer con esto. Claro. Si puedo hacer x por 0 igual a 0, lo mismo. Lo que estoy demostrando es que 0 por un número me da 0. 0 por cualquier elemento de R me da 0. Pregunta. Fíjense, acá se me ocurrió, cuando hacía esto, que 1 más 1 no puede dar 0. Porque 1 más 1 no puede dar 1, perdón. Ajá. Fíjense lo que demostramos acá, en el camino. Que si z más z es igual a z, entonces necesariamente z es 0. Entonces, 1 más 1 puede dar 1. Si 1 más 1 da 1, entonces 1 es 0. Pero el primer axioma nos dice 1 no es 0. ¿Está? Entonces 1 más 1 ya sé que no es 1. Me faltaría ver que 1 más 1 no es 0. O que el menos 1, el inverso de 1 no es el mismo 1. Pero vamos despacito. Quiero terminar este teorema. Entonces ya demostramos que si i es 0, si x es 0, x por y da 0, o sea, 0 por y da 0. Y lo mismo al revés. Perdón, y lo mismo que si el x es 0, si el y es 0, x por 0 da 0. Entonces, vamos a hacer una cosa, voy a agregar acá una hoja. Entonces sigo la demostración. Hemos demostrado que 0 por i es 0 para cualquier i real. De la misma forma, o por la conmutatividad del producto, x por 0 es 0 para todo x en R. ¿Están de acuerdo? Porque lo de arriba dice 0 por i, pero lo que está diciendo es 0 por cualquier número me da 0. Y lo de abajo me dice cualquier número por 0 me da 0. Pero eso es lo mismo porque es conmutativo el producto. ¿Está bien? Ahora falta demostrar que si esta es más difícil, que si una multiplicación me da 0, si un producto me da 0, entonces uno de los dos factores es 0. No, lo de recién fue que si uno de los factores es 0, entonces la multiplicación da 0. Yo ahora digo, si la multiplicación da 0, entonces necesariamente uno de los dos factores es 0. ¿Está? Entonces, falta demostrar la segunda parte, que dice que si x por y es 0, entonces x igual a 0 o y igual a 0. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que x por y es 0 y que x no es 0. ¿Qué tendríamos que concluir si el x no es 0? O que el y no es 0. Que el x es 0 necesariamente. ¿Está? Entonces, supongamos
que X por Y es 0, pero Y es distinto de 0. Si Y es distinto de 0, ¿qué existe de Y? El único lugar donde me pide algo distinto de 0. Luego existe el inverso multiplicativo, Y a la menos 1. Entonces, 0 es X por Y, es X. Bien, esperen que me quedé sin lugar acá. Bien. Entonces, X por Y es igual a 0. X por Y a la menos 1 es 0 por Y a la menos 1. ¿Está bien? ¿Qué es 0 por I a la menos 1? Es 0 por lo que demostramos recién. No lo sabíamos hasta hace un ratito. Es 0. Por lo que demostramos recién. Y acá uso la asociativa. Pasé los paréntesis. Esta es la asociativa de la multiplicación del producto, es la R6. Y ahora I por I a la menos 1 es 1. X por 1 igual a 0. Acá usé la R9, si quieren, o la definición de recíproco. ¿Y X por 1 qué es? X. Acá usé que el 1 es el neutro de la multiplicación, la R8. Entonces, partí de que un producto me da 0, y si uno de los dos es distinto a 0, el otro necesariamente es 0. Eso es lo mismo que demostrar que alguno de los dos tiene que ser 0, por la conmutatividad, no hace falta hacerlo. ¿Se ve eso? Entonces, este teorema es ahora una gran herramienta de cálculo y de demostraciones. Saber que una multiplicación da 0 quiere decir que uno de los dos es 0. Bien, vamos a hacer una pausa acá. Voy a tomar asistencia. Pero después tienen que salir los chicos y empezar a hacer barullo. Tenemos 7. Bien. Ya les va a caer la ficha, no se me aflijan, no se me suicide nadie, por favor. Que me está hablando la computadora. Bien. Entonces, recapitulando lo que uno tiene que hacer, háganse una hojita, escríbanse estos 10 axiomas, no así intercalado, que quedó un desastre, era para que me entre en el pizarrón. Y también vayan escribiendo estos teoremas que están así recuadrados. Entonces los pueden después usar en los ejercicios, en la práctica. ¿Está? Sí. ¿Dónde? Sí. Ya los toman como demostrados. ¿Les convenció la demostración que hice acá? Si los quieren practicar y decir, a ver si me sale, lo pueden, digamos, acordarse de memoria. Fíjense que yo recién no me acordaba y Tomás me dice, con Pablo lo hicimos en básica, me hizo acordar. Sí, ¿querés preguntar algo? Sí. ¿Hasta qué punto consideran eso que nosotros sabemos? Todo lo que se demostró en clase se puede usar. Y te acordás, y si no lo tenés que demostrar, vos podés decir, en clase demostramos tal cosa, en tal otra, así. Les va a quedar claro, no se preocupen.
Es probable, esto lo tengo que discutir con el resto con Gusti y Mara, que para el parcial puedan tener una hojita con todas las cosas que vieron en clase. Una hojita 4, de un lado todo escrito, como un machete legal. Entonces, si ustedes tienen todo demostrado y dicen, esto lo vimos en clase, pueden decir, en el parcial pueden decir, en clase vimos tal cosa, digan algo que vieron. Por ejemplo, en clase vimos que x por y igual a 0, sí, solo si x igual a 0 o y igual a 0. Entonces, y siguen. Pero escriben lo que vimos en clase, no una cadena de cosas que no se sabe de dónde sale. ¿Se entiende lo que digo? Después podemos hacer algún ejemplo, pero a mí me gusta darles a ustedes la posibilidad de que escriban todo lo que se vio para que estén más tranquilos. ¿Y saben cómo se llama eso de ir leyendo la materia y anotar las cosas importantes? Estudiar. O machetearse, que también es lo mismo, es estudiar, así que no toda la carpeta. Yo le digo, pueden traer el libro, el PDF, y dice, no tengo que estudiar, total, puedo hacer, después tienen que entrar a buscar ahí. Bien, un par de definiciones. Ahora la hice con A y B en vez de X y, pero es lo mismo. Si A y B son reales, definimos la operación resta como sumar el inverso aditivo. O sea, B menos A es B más el inverso aditivo de A. Esa es la definición de resta. Todavía no la teníamos esa operación, ahora tenemos una operación más. Como dos números reales, siempre los puedo restar. ¿Por qué? Porque siempre existe el inverso aditivo y la suma siempre se puede hacer. ¿Está bien? A ver si entendemos esta afirmación que está ahí abajo. Dice, A más X es igual a B, si solo si X es B menos A. Ahora estoy planteando la ecuación. ¿Cuál es el número X que sumado a B me da A? Que sumado a A me da B. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el número X que sumado a A me da B? El opuesto de A me da 0 cuando lo sumo a A. Es B más el opuesto de A. Entonces, fíjense, si yo quiero resolver A más X igual a B, de alguna manera lo que tengo que hacer es que el X quede solito a la izquierda, para saber cuánto es el X. Tengo que pensar que el A y el B los conozco, ¿no? Por eso lo llamé A y B y el X. La incógnita es X, A y B son números en abstracto. ¿Quieren que hagamos hacerlo con números? Tengo un número 15 más X igual a menos 19, por decir algo. Y entonces yo quiero saber quién es el X. Entonces lo que voy a hacer es sumar menos 5. ¿Y ahora qué hago para que el 5... perdón. Claro, voy a usar la asociativa y acá me queda menos 5 más 5 más X igual a menos 5 más menos 19, que es lo mismo que menos 19 más menos 5. Acá usé la conmutativa de la suma. Ojo. Sigo acá arriba. Menos 5 más 5 es 0. Cero más X es 0. Y acá me quedó el menos 19, vamos a dejarlo así, menos 5. Este 19, menos 19 es lo que acá se llama B. Y el 5 es lo que acá se llama A. Y lo que llegué a menos 19 menos 5. Si este 19 fuera B y A, lo que llegué es a X igual a B menos A. Lo hice con números, pero lo podría haber hecho con letras. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante ya sabemos resolver estas ecuaciones.
Si quiero encontrar el x tal que a más x igual a b, el x es b menos a. Es lo que ya saben hacer, pasar restando el a. Vamos a la división o al cociente. Si a y b están en R y a es distinto de 0, voy a definir el cociente b sobre a o b dividido a como b por a a la menos 1. Y el por muchas veces no lo escribimos, de ahí el puntito no está, b por a a la menos 1. Eso es dividir, es multiplicar por el inverso multiplicativo o multiplicar por el recíproco. De esa manera, a por x es igual a b, si solo si x es el b sobre a. Eso es porque eso es lo que quiere decir, ¿eh? Multiplicar por el inverso multiplicativo. Última pregunta, ¿se puede dividir por 0? Ya sabemos que no, pero acá se ve por qué. Si quieren. Claro, el 0, pero ¿por qué no tiene recíproca? Porque sería el número que multiplicado por 0 me da 1. Me encantó esa. ¿Eh? ¿Por qué no tiene recíproco el 0? Esta pregunta la puedo volver a escribir. No, este verde es muy clarito. El 0 tiene recíproco. Bueno, acá sabíamos que todos los otros tenían, pero ¿por qué no tiene? Porque 0, ¿qué tendría que cumplir? Que 0 por el recíproco me da 1. ¿Sí? Porque esa es la definición de recíproco. Pero 0 por cualquier cosa que yo ponga acá, ¿cuánto da? Da 0. Eso es lo que vimos en el teorema anterior. O sea que esto es imposible. Aunque nosotros hubiéramos intentado hacer una axiomática diferente, que el 0 tuviera recíproco, no se puede, porque el 0, por ser el elemento neutro de la suma, necesariamente multiplicar por cualquier cosa te da 0. Cortamos acá y seguimos el lunes. Y van a tener algunos ejercicios para entretenerse.